Hola a todo el mundo y bienvenidos a esta séptima entrega de Bajo las Olas, el podcast del Club de Buceo Oceánides. Antes de nada, me gustaría pediros disculpas porque en las dos entrevistas que tenemos preparadas para este número se nos ha colado el duende de las telecomunicaciones y en ambas tenemos pequeños problemas de sonido. A veces se oye entrecortado, otras veces la voz ondula, pero creo que merecen ambas la pena. En primer lugar, tenemos una entrevista con Manuel López, buzo profesional comercial, que nos hablará lo duro de qué es esta profesión. Para esta entrevista hemos tenido la suerte de contar con David Cachavera, que nos ha ayudado a la hora de realizarla. En segundo lugar, tenemos a Manuel Abajo de Modasub, que nos contará las virtudes que tiene Villaricos bajo sus aguas. En Buceando en Internet os presentaremos diveboard.com, un diario de inmersiones o dive blog accesible vía Internet. En Inmersiones en la Historia os hablaremos del pecio Bou Ferrer. Y en despedida y cierre os adelantaremos de qué hablaremos en el próximo número. Hola, buenas. Estamos hoy aquí con David Cachavera y con Manuel López, que vamos a aprovechar para entrevistarlos y que nos cuenten las diferentes salidas que tiene un buceador para dedicarse profesionalmente a ello. Por una parte tenemos a David, que es instructor de buceo recreativo. Hola, buenas tardes. Y por el otro lado tenemos a Manolo, que es instructor también de buceo recreativo y aparte es profesional de buceo comercial, ¿no es así? Sí, buenas tardes. Realmente, así es. Bien, no sé, Manolo, si nos puedes comentar qué diferencia hay entre lo que entendemos como buceo profesional recreativo y el buceo profesional comercial. Bueno, dentro de profesional, cuando hablamos de profesionales, que tenemos una profesión, estamos en ello. El buceo profesional recreativo está dedicado a satisfacer las necesidades de obvio de simplemente eso, de ver el fondo. Cuando tenemos y el buceo profesional comercial se dedica a trabajar bajo del mar. Estamos en los puertos, estamos en los barcos, en plataformas petrolíferas, pero donde se trabaja. Manolo, ¿nos podrías comentar un poco cuál es la formación que necesitáis para poder ejercer como buceadores como buzos profesionales? En primer lugar, cualquier persona podría, teniendo son básica de la ESO, puede acceder a buceo de pequeña profundidad. Ahora estamos hablando de una profundidad máxima de 30 metros. Pero tenemos que tener unas condiciones físicas que nos permitan entrar dentro del curso de buceo profesional. En la escuela donde yo hice el curso de buceo, la norma que tenía nuestro instructor era que un buzo tiene que arrastrar con todo el equipo y su compañero como mínimo 5 millas. Anteriormente, en un accidente que yo tuvieron, lo que se retiraba a los buzos, la orilla eran 5 millas y entonces eso hay que sobrepasarlo. Si no eres capaz de hacerlo, no entras en esta escuela de buceo profesional. No puedes. O sea, Manolo, que digamos que como punto de partida tenéis que tener la ESO principalmente y tener unas condiciones físicas aceptables, o bueno, aceptables un poco más allá de lo aceptable, ¿no? Porque poder arrastrar a un compañero durante 5 millas con todo el equipo puesto no es algo que pueda hacer todo el mundo. Bueno, sí lo puedo hacer si te pones a ello, pero tendrías que tener unas condiciones físicas un poco saludables. Trabajadas, ¿no? Verá, el curso de buceo profesional, cuando yo lo hice, la mayor parte del curso, más de la mitad del curso, cuando se hacen prácticas, son practicados en piscina. O sea, son ejercicios, más que el curso en sí, ¿no? Luego te enseñarán a soldar, o te enseñarán a cortar, o te enseñarán... Pero en principio lo que te van a enseñar, o lo que quieren que tú mantengas un fondo físico. Que tú puedas nadar 200 metros, que puedas... nada.
sepas nadar 5 millas con tu compañero, con todo el equipo. Y el estrés es muy importante. Cuando estás buceando en el fondo, estás haciendo prácticas, pues te quitan la máscara, te enredan en redes, te ponen en un estrés límite, te cierran botellas, te quitan reguladores de la boca, sí, te ponen una serie de estrés para que tú puedas responder eso si ocurre de verdad. Bien, aparte de esta gestión del estrés y las pruebas físicas que nos has comentado, en la formación teórica, ¿qué diferencias hay con respecto al buceo profesional, digamos, más recreativo? Mira, nosotros como asignatura tenemos física aplicada al buceo, hay tecnología naval, hay lo que son los cálculos de inmersiones y lo que calculas cuando el tiempo de fondo, el gas que vas a gastar, el gas que necesitas, en fin, lo que se llama cálculo. Está la fisiología, está lo que es psicología, tenemos biología, ya te he dicho tecnología naval, Uh-huh. tecnología del buceo y alguna se me quedará por ahí. O sea que no recuerdo. hay varias materias que son muy similares, ¿no?, al buceo profesional, a lo que es el buceo profesional recreativo, pero hay otras, según me has comentado, como por ejemplo la parte de la psicología, que creo que es muy importante, que a lo mejor en el buceo recreativo no se trabaja mucho, aunque sí es verdad que hay alguno de los cursos que lo toca con cierta profundidad, pero supongo que en el buceo vuestro, en el buceo profesional, en el buceo comercial, se tendrá que profundizar mucho en el tema de la psicología, porque cuando estás a ciertas profundidades y sabes que no tienes acceso directo a la superficie, pues tienes que ser capaz de manejar ciertos parámetros en tu cabeza, ¿no? Efectivamente, mucho tiempo en el fondo hace que uno vea sombras, cuando estás mucho tiempo en el fondo, parece como que alrededor tuyo se mueve, como no ves nada, puede moverse cualquier cosa o no sabes qué pensar, entonces tú tienes que estar concentrado. Esa psicología aplicada al buceo es muy importante en este curso, sobre todo para los buceadores profesionales que están todo el día debajo del agua. Y bueno, todo lo que nos cuentas, entiendo que el curso tendrá una extensión en tiempo bastante longeva, ¿no? ¿Cuánto tiempo? El curso de media profundidad, si haces media profundidad, son 90 días. ¿Solo en 90 días aprendes a gestionar todo lo que nos...? Ese es un curso que se hace de forma pagada, de forma que tú vas a un centro de buceo profesional y pagas el curso. Son 90 días intensivos, en el cual hay prácticas, tienes deportes, tienes prácticas de buceo y tienes teoría. Pero luego existe un grado medio. Hay una formación profesional, que es un grado medio, que dura 2 años, y es buceo comercial de medio profesional. Lo que pasa es que eso te lo sacas por la Junta de Andalucía, en este caso, que es el mío, o te lo sacas por el Ministerio de Educación, y otro pues te lo sacas privado en una escuela de buceo profesional. Yo tengo, por ejemplo, ahora en mente el tema del buzo profesional comercial como un buzón autónomo, ¿no? ¿Siempre bajáis con un narguilé que os une con superficie? Sí, generalmente es así. Casi siempre se usa el alguir para el fondo. Pero hay ocasiones en las cuales tenemos que hacer una excursión o recoger una pieza del fondo o un trabajo que dure menos de media hora, en la cual sí llevamos botella. La botella que se usa comercial, son de 18 litros. Ten en cuenta que se calcula a unos 40 litros por minuto lo que consume un buceador profesional, no 20 como se calcula en el buceo recreativo. O sea que consumís, o el cálculo está hecho para el doble de consumo, entiendo, porque claro, es una actividad mucho más física que la mera contemplación del fondo. Cualquiera que sea buzo intenta moverse en el fondo lo menos posible para ver todo lo que pueda. Me refiero al buceo recreativo, un buzo recreativo. Con lo cual intentamos gastar el menos aire posible, movernos lo menos posible. Tenemos prisa. Lo profesional sí hay prisa, hay que trabajar, hay que cortar, hay que manejar peso. Entonces la respiración no puedes fijarte, no puedes tener la respiración. O sea, tienes que respirar y punto, sin ahoga.
Bien, Manolo, como has comentado, hay veces que trabajáis con botella y trabajáis, vamos, con la botella es suficiente, pero supongo que habrá veces cuando tengáis que hacer algún trabajo un poco más prolongado, un poco más largo, que tendréis que trabajar con otros sistemas. ¿Qué sistemas utilizáis y cuál es el equipo que forma un equipo de trabajo debajo del agua? Bueno, en principio hay una central que es la que distribuye el gas. Van conectados hasta 4 buzos a la misma central. La maneja una persona que está en la central, el que habla contigo, el que ve las imágenes. El merguil te lo va dando el tender, que es tu ayudante, es un buzo, que a lo mejor pues está en saturación, no se puede meter en el agua, y está el ayudante, te está ayudando y te está dando cable o poniéndolo. La profundidad la mide está en la central, con el neumo, que se llama, es un botón que le pulsa y te dice a la profundidad que está el buzo. Entonces sabe cuánta es la presión de aire que le tiene que dar. Ese sistema, que es por aire, se puede conectar bien directamente a un compresor, que es aire necesario para los 4 usos, o se le pueden conectar una batería de botellas. Calculando el tiempo y el consumo y la profundidad que van a estar todos los pulsos. Siempre se deja un margen de 40 o un 50% de más, pero hay otra modalidad que es un regulador, pero que va conectado a un tubo, el cual nos va dando un compresor de superficie. Ya no lleva un equipo, o sea, no hay una persona encargada de manejar el aire, porque es tu regulador el que te va a regular el aire dependiendo de la presión a la que estés, pero no se utiliza para presiones muy altas o para profundidades muy altas. Eso se utiliza a 10, 20 metros como máximo. En máscara normal, en tu regulador, pero en vez de conectado a tu botella, va conectado a un compresor en superficie. Bueno, Manolo, has comentado a lo largo de tu exposición que el tender puede estar en saturación y por ello no puede entrar al agua. Iremos un poco más adelante con el tema de la saturación. Pero si el tender está en saturación, quiere decir que él antes ha estado trabajando. Es decir, no hay una especialización en el puesto. Quiero decir que el buceador puede hacer de tender en un momento determinado y el tender puede hacer de buceador si es necesario. ¿Es así? Efectivamente. El tender, por lo general, es un buceador que está en saturación o que está enfermo, tiene estado ya en el agua mucho tiempo, su nitrógeno lo tiene ya muy alto y no se puede volver a meter hasta 3 horas y hace las funciones de tender. Como tampoco se puede hacer mucho esfuerzo en superficie, pues mantiene que los tubos que nosotros llevamos pues vayan derechos para el fondo o vayan recogiéndose según lo que está haciendo el buzo. Vosotros tenéis comunicación directa con el tender, ¿no? En cualquier momento podéis hablar y comentar cualquier problemática que tengáis y demás. No, con el tender no podemos hablar. Hablamos con la persona que lleva la central de gases. Hay veces que si el tender no está muy lejos, podemos tener doble comunicación, pero no es lo normal. Lo normal, a lo mejor, si estamos en un puerto, el tender está a pie de muralla y el que está con la central de gases está más atrás. Es el que tiene el vídeo, el que tiene el receptor, el que puede hablar con el que te está diciendo cómo tú estás respirando o lo que tienes que hacer. Hay veces que en un barco está muy cerca y entonces sí, está duplicado el sonido y el tender te puede oír aunque no te vea. Y una cosa, cuando estéis conectados a la superficie mediante un narguil, en el caso de que hubiese algún problema con este tubo, con esta comunicación, ¿tenéis alguna forma de subir algún protocolo? ¿Podéis respirar a través de una fuente alternativa? Hay empresas que exigen a los buzos que lleven una botella en menos de 5 litros. Hay otras empresas que van varios compañeros, entonces habría que repartirse el aire. O dejan tubos colgando simplemente para que tú desenchufes el tuyo y conectes otro. O sea, los tubos que nosotros llevamos en la Kirby o en la Morgan, según la máscara que utiliza,
se pueden quitar y poner fácilmente, incluso debajo del agua. Hay algunas veces que se ponen tuberías que están vacías, simplemente para emergencia, en la cual tú desconectas tu tubo y conectas el de emergencia. Cuando el agua está muy turbia es muy difícil encontrarlo, y lo más normal es que lleves una botellita muy pequeña, lo justo para poder salir. Lo justo, o sea, son 5 litros. Te falla, hay algún problema, quitas tu tubo, enganchas la botella y fuera, para arriba. Hasta ahora nos has estado hablando de que tenéis un equipo conectado con superficie, pero varía mucho de un equipo como lo conocemos nosotros recreativo. ¿Lleváis vuestras aletas o lleváis las botas lastradas o vais con... No sé, ¿cómo vais? ¿Cómo es el equipo de un buzo profesional? Bueno, lo normal es que llevemos un equipo normal de buceo. Llevamos nuestras aletas, escarpines. Se suele utilizar, porque está mucho tiempo en el fondo y cuando la agua está fría, traje seco, un traje trilaminado, que son más resistentes, pero cuando vamos a puerto y eso, son trajes de neopreno normales, como lo pueda llevar cualquier buceador. El lastre lo llevas en el cinturón. Lo único que pasa es que ponemos casi el doble de lastre que se suele utilizar para buceo recreativo. Yo, por ejemplo, utilizo 7 kilos cuando voy a bucear, en buceo recreativo, pero si voy a meterme a trabajar, uso 12 kilos, como mínimo. Luego llevamos una especie de jacker, que es un arnés con una botellita pequeña, y la Kirby o la Morgan, que va cogida con unas gomas a la parte de atrás, haciendo presión sobre la cabeza. Y ya está, ese es nuestro equipo de buceo. Perfecto. Oye, Manolo, una curiosidad que tengo yo. Oye, ¿cómo entrenáis vosotros, digamos, la profesión? Supongo que tendráis periodos de inactividad, ¿no? Sobre todo cuando, pues en la época de invierno, a lo mejor con más frío, cuando hay oleaje o cuando hay temporada de vendavales o, bueno, el caso que no se pueda bucear. Supongo que tendréis que entrenar, ¿no? Y manteneros activo. ¿Qué es lo que hacéis habitualmente? En principio no se hace, o sea, eso es cosa tuya, es personal. Tú te quieres mantener en forma porque tú quieres mantenerte en forma. No hay nadie que te obligue, no hay como ser socorrista, que todos los años tienes que pasar unas pruebas físicas y demás. No es así. Pero sí es cierto que uno está trabajando en una forma un poco que no te puedes meter con alcohol, con tabaco, bajo de forma, que tú tienes que ser consciente de que te estás metiendo en un medio hostil y que te pueden ocurrir muchas cosas. Si vas a trabajar, te tienes que poner en forma, no tienes otra. O sea, es un poco como el buceo recreativo, pero llevado a un grado extremo, ¿no? Puesto que estáis mucho tiempo, estáis a más profundidad, estáis trabajando, pues eso, no se puede ni beber, no se debe fumar, la forma física tiene que ser la adecuada, ¿no? Sí. Verás, una persona que no está en forma en un buceo recreativo, no pasa nada, se va a meter, a lo mejor va a tener que respirar más continuo o va a tener que relajarse un poco más, pero no pasa nada, y cuando se canse se sale y ya está, no va a pasar nada. En el buceo, si tienes que hacer un trabajo, tienes que hacerlo, no puedes decir, oye, que tengo frío, no lo puedes hacer, te tendrás que aguantar. Entonces eso conlleva que ser preparado físicamente. ¿Y necesitáis algún tipo de reconocimiento médico más periódico o es igual que en el caso? Sí, en el buceo profesional hay que pasar un reconocimiento médico parecido al reconocimiento médico que se hace en el buceo recreativo por un médico con la especialidad hiperbárica, y además tienes que pasar por la cámara de descompresión. O sea, tienes que estar como mínimo dentro de la cámara un tiempo a una presión determinada para que los niveles de oxígeno no te produzcan los efectos lo que te puede producir. O sea, hay la enfermedad en los pulmones, o cuando la presión pasa de 1,6, y cuando ya sube 1,8 tienen la neurotoxicidad del oxígeno, que se llama, que es cuando te afecta la cabeza. Bueno, pues en esos límites te andas para que veas que tú puedes soportar el oxígeno, no te dan convulsiones, no pasa nada. Dentro de una cámara es controlable, pero en el fondo del mar eso no lo puedes controlar. Las presiones parciales que has comentado están un pelín por encima incluso del buceo técnico, ¿no? Pues que has comentado que podéis llegar a una presión parcial de 1,8, ¿es así?
No. La presión que nosotros tenemos marcada como máxima es 1,6. Vale. O sea, 1,6 ya tiene neurotoxicidad, o sea, neumotoxicidad del oxígeno. Esa es la que tenemos marcada como máxima. Pero podríamos llegar a 1,8. Si en cámara la has probado y sabes que no te pasa nada. Poco arriesgado, ¿no? Es un poco arriesgado. Ten en cuenta que entramos en la parte de la neurotoxicidad del oxígeno. Ya se pueden utilizar otras mezclas, el helio o el trimi. No, el trimi es un gas que no se utiliza mucho en buceo profesional, se utiliza más el helio, pero podemos utilizar otros gases. Sí, sobre eso íbamos a ir ahora. Más o menos, ¿cuáles son los niveles de profundidad? Creo que son baja profundidad 30 metros, media 60 y gran profundidad más allá de los 60, ¿no? ¿Es así? Exactamente. ¿Y nos puedes comentar un poco el tema de los gases? ¿Qué tipo de gases utilizáis dependiendo de qué profundidad? Verás, hasta los 60 metros, que es la profundidad máxima a la que yo me puedo someter con mi titulación, que es técnico de media profundidad, se utiliza aire. Se utiliza aire normal y corriente. Pero sí podemos utilizar y hemos calculado buceos con helios. El helio, como sabes, es un gas inerte y dependiendo de la mezcla de oxígeno que tengas, puedes bajar más o menos. Pero el helio lo tienes que llevar en botella. No te lo van a suministrar de superficie, por lo menos en media profundidad. Ya si existen buceadores que van a estar más tiempo o van a bajar más profundidad, entonces sí llevan la botella, que es la botella de desplazamiento, la que usan de viaje, y en la máscara llevan el helio incorporado, pero es para más profundidad. Yo en este tema ya me salgo un poco. Bien. Oye, y Manolo, supongo que me conozco la respuesta, porque es algo bastante habitual, pero ¿es fácil encontrar trabajo como buzo profesional? ¿Qué es lo más habitual en nuestro país en este ámbito? ¿Plataformas petrolíferas, piscifactorías, no sé, canalizaciones? ¿Qué se suele hacer en España en buceo profesional, comercial? Los mayores trabajos que hay, donde más trabajo hay, el campo más son los puertos. Son limpieza de barcos, limpieza de fondos de puertos, arreglar las cadenas, de los amarres de los barcos, la limpieza de los salideros de agua fecales, ¿no? Trabajo en construcciones de puertos. Eso es lo que más se suele hacer, por lo menos hasta donde llega mi titulación. Y piscifactoría, pero la piscifactoría necesitas tener titulaciones de la Marina Mercante, como formación básica, o marinero, en fin. Para poder embarcarte necesitas otra titulación que ya no tiene nada que ver con el buceo. Bien. Tú para embarcar tienes que tener tu libreta de inscripción marítima, la cual tienes que tener una formación básica como mínimo. Oye, Manolo, ¿y cuáles son las técnicas más apreciadas a la hora de encontrar trabajo? Porque supongo que se podrán hacer muchas cosas, pero habrá una serie de técnicas básicas, a lo mejor como soldadura o como corte, pero a lo mejor hay otro tipo de técnicas que casi te garantizarían un trabajo. ¿Eso es así? Sí, existen especialidades de buceo. Igual que las especialidades de buceo recreativo, existen especialidades de buceo comercial. Soldadura ya no se puede hacer. En teoría, en nuestro país está prohibida. Porque cuando tú sueldas bajo el agua, se suelda con oxígeno, se suelda con una varilla. Es una varilla que da oxígeno puro. Y entonces cuando descompone el agua, eso funciona a mucha temperatura, cuando descompone el agua se forman burbujas de hidrógeno. Y el hidrógeno, como todos sabemos, es volátil, explota. Y entonces, según Arquímedes, pues la presión se divide por igual. Explote donde explote te va a pillar. Entonces no se puede utilizar. Es una especialidad donde no puedas hacerlo de otra manera, entonces sí. Se utiliza una máquina, se llama la broco, que es la que suele cortar y soldar. Y más especialidades, esta es la especialidad de la zona portuaria, esa es la más buscada, creo yo, aquí. Y ahora no recuerdo de cabeza más especialidades. No te preocupes. Oye, te iba a comentar, ¿nos puedes comentar un poco qué es el buceo a saturación? Bueno, el buceo en saturación es una forma de
de bucear, de estar... Ten en cuenta que cuando tú bajas a bucear, los gases intentan saturarte. Bueno, como tú sabes, tú eres instructor de buceo, sabes que nosotros, el gas que estamos respirando, se nos va a meter en nuestro cuerpo, se va a diluir en nuestro cuerpo a la igual presión a la que estés, ¿no? Entonces, tú sabes que a mayor presión, mayor gas tenemos dentro disuelto en nuestro cuerpo, lo cual cuando vamos a salir requiere una descompresión, requiere un tiempo de parada, en cierto tiempo no te puedes meter en el agua, o sea, hay una desventaja cuando salimos de bucear. El buceo a saturación es cuando nosotros queremos permanecer en el agua mucho tiempo. Imagínate que queremos estar en el agua una semana. Tendríamos que bajar, subir, eso requiere descompresiones, requiere... De esta manera no, de esta manera tú te metes, hay unas cámaras donde hay comida, donde hay aire, donde tú puedes dormir, a la misma presión a la que estás fuera. Entonces tú podrías estar allí todo el tiempo que quisieras. Estás saturado, una vez que llegas al punto de saturación no pasa nada, y la descompresión la tendrías que hacer solo una vez. O sea, tú bajas, te pegas una semana y a la semana pues tienes que hacer la descompresión. Pero una vez saturado ya te da igual estar un minuto o estar un mes. Es la misma descompresión. ¿Has dicho que por eso se hace el buceo en descompresión. ¿Que os podéis llegar a pasar una semana debajo del agua? Bueno, una semana, o un mes o 3 días, lo que requiera el trabajo. Ten en cuenta que se pueden llevar víveres, incluso se puede bajar otra cámara si lo requiere y el trabajo. Y cambiar de cámara, y en fin, o poner 3 cámaras. Eso es dependiendo del volumen de trabajo que tengas, ¿no? La cuestión es que un buzo pueda estar trabajando todos los días. Si estamos entrando y saliendo, llega un momento en que no nos podíamos meter en el agua. Tendríamos que dejar un día de pasar. Hay días que no puedes porque tu nitrógeno está por encima de lo normal y no llegarías a meterte en el agua ese día. Manolo, por mucho que nos comentes, a mí esto me parece que debe ser bastante agresivo para con el cuerpo de cada uno, ¿no? O sea, estará sometido a esas presiones durante tanto tiempo, por mucho que solamente se haga luego una descompresión. A ver, me suena que el cuerpo no lo agradece. Lo asimilaría un poco con el tema de la minería, ¿no? O sea, se puede trabajar, pero la vida media de un minero es corta. ¿Cuál es la vida media más o menos de un buceador comercial? Pues sí, pues tiene prácticamente toda la razón. Eso lo hacen buceadores más jóvenes, lo hacen buceadores que tienen una formación física, y volvemos otra vez a hablar de la formación física de un buceador. Y es cierto que a esas presiones tu cuerpo no resiste mucho tiempo. Puedes trabajar un tiempo, 5 años, 6 años, 10 años, no puedes trabajar más así. Un buzo profesional cuando tiene 40 años ya no se puede meter más en el agua, ya está listo. Bueno, ya ha trabajado todos los días, ya ha trabajado toda su vida en el buceo profesional. Hombre, si tiene trabajo de vez en cuando, pues no es así. Bueno, y volviendo un poco a la parte psicológica, cuando estáis abajo a profundidad, supongo que la visibilidad será nula. ¿Cómo se gestiona eso? Nula o casi nula, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? El estar tú ahí abajo durante 1, 2, 3 horas, el tiempo que estéis, sin absolutamente nada de visibilidad. A ver, personalmente creo que debe ser un pelín agobiante, ¿no? ¿Esto cómo lo gestiona? ¿Hacéis algún tipo de trabajo psicológico? ¿Qué preparación lleváis para esto? Porque supongo que esto no lo podrá hacer cualquier persona. Sí, bueno, verás, tienes razón. Cuando cualquiera que ha hecho una inmersión y ha tocado fondo ha visto que se levantan partículas, y las partículas están en suspensión, hacen que la visibilidad baje. Cualquiera que aletee de una forma rara en el fondo, en ese momento no se ve. Un buzo profesional comercial, cuando está en un puerto donde el fondo es cieno, donde es sucio, es mucha porquería, solamente el agua ya tiene gasoil, tiene mucha porquería, la visibilidad es nula, prácticamente cero. Sabes que has llegado al fondo porque lo tocas o porque te das de cabeza con él. Es que no ves nada. Cuando llevas un rato trabajando, la visibilidad es cero. Da igual que te quiten la máscara o que te la pongan, no ves nada. Y además no puedes encender ninguna luz, porque en las partículas te reflejan la luz, o sea, no te va a permitir ver nada. Estamos acostumbrados a tratarlo todo con las manos y confiar mucho en tu compañero. El tema está
en que tú sabes que es agua, no pasa nada, que el fondo está ahí, que tu compañero está ahí, que el aire se respira, y en las prácticas, en la mitad de los trabajos, cuando el agua está un poco más clara, o bien te la ensucia tu instructor, o bien o te quitan la máscara o te ponen una cinta americana por dentro para que no veas nada. O sea, prácticamente todos los trabajos que nosotros podamos hacer en piscina o en puertos o en las prácticas del curso se hace sin visibilidad o con visibilidad totalmente cero, para que te acostumbres y veas que no pasa nada. Yo te quería hacer, Manolo, un par de preguntas sobre situaciones especiales de las que he oído hablar. Una es que os dedicáis también a hacer trabajos dentro de las centrales nucleares, ¿no? Que lleva una preparación especial. Y una curiosidad, ¿cómo gestionáis el tema de la temperatura? Entiendo que, bueno, cuando pasas frío es cuestión de abrigarte más, pero si tienes el caso contrario, que necesitas estar varias horas a alta temperatura, ¿hay algún método mágico o sencillamente sufrirlo? Si llevas traje húmedo, te puedes siempre abrir un poquito, que entre un poquito de agua y te refresques. Si llevas traje seco, pues te tienes que aguantar. Ahí no tienes otra. Para un poco, ves un poco más despacio durante 1 minuto o 2 minutos que te puedas refrescar un poco y luego continúa. Sabes que si te agobias demasiado puedes darte un golpe de calor, incluso debajo del agua. Uh-huh. Pero, hombre, siempre tú lo estás viendo. Tú estás viendo que tiene mucha calor, pues para un poco. O sea, el trabajo que estás haciendo, estás cortando o estás haciendo cualquier trabajo, lo haces un poco más despacio para que puedas refrescarte un poco, porque sudas como si estuvieras trabajando, no sé, a pleno sol, llevarte un andamio con una chaqueta de cuero. Claro, eso me refería. Digo, no sé si había algo especial para aliviarte en esos casos o directamente toca sufrirlo y nada más. Si, ya te digo, si llevas traje húmedo, sí, siempre te puedes abrir un poco, que te entre un poco de agua y te refresques, pero con el traje seco es muy difícil. Normalmente el traje seco se utiliza cuando hace mucho frío, cuando sabes que va a pasar frío, ¿no? Incluso hay gente que encima del traje, bueno, casi todo el mundo, encima de los trajes se pone un mono para no rayarse el traje, no manchárselo, tener un traje más o menos decente. Un mono de trabajo, un mono azul, un mono amarillo, que es lo normal, naranja, como el del butano. Es una ropa que ponemos precisamente para que el traje dure un poco más, pero ya está, poco más, no hay más. Y luego, en centrales nucleares no tengo ni idea, la verdad es que no sé de ese tema. Sí sé de trabajar en los centros en la depuradora, en los centros de bombeo y depuración, ¿vale? Y eso sí, tienes que con trajes, son trajes para la contaminación, son unos trajes especiales como si fueran de astronautas, no te dejan pasar nada de agua, llevas unos guantes especiales que son irrompibles, suelen ser de Kevlar o de carbono y no puedes tocar nada de agua. Te metes básicamente donde está toda la saturación de los residuos que producen las ciudades y cosas de estas, y ahí no, si lo tocas, verás, va a coger cualquier enfermedad. Y bueno, también puede ocurrir que tengas que ir a un aljibe a sacar un motor y será la única agua con buena visibilidad que ves, es agua dulce. Y o sea que los trabajos profesionales muchas veces abarcan mucho en un campo de golf, recuperar pelotas en un campo de golf, dentro de los pozos que hay para... ¿Estás hablando en serio? Sí. Qué bueno. No sé, donde haya agua y se tenga que meter una persona, pues ahí va un buzo profesional, en un río, en una alberca, no sé. Yo he tenido experiencia de meterme en un aljibe muy grande donde un motor se había soltado, se había parado y tirando de él se partió la sujeción que llevaba y tuvimos que bajar a por él. Y la profundidad que había eran 8 metros. Bueno, Manolo, tú también eres instructor de buceo recreativo. ¿Cuándo te vas a pasar al lado, digamos, un poco más humano del buceo? Yo soy buceador, yo soy instructor de buceo recreativo, soy especialista, instructor PADI y soy
Open Water Instructor de ACUC. A eso me refiero. ¿Cuándo vas a empezar a yo enseñar? hago todos los cursos y todas mis inmersiones de recreo que pueda. O sea, yo mi buceo no me lo quita nadie. O sea, yo puedo ser igual que tú, pero en vez de trabajar en otro sitio, pues hago trabajo submarino. Entonces, ¿nos emplazamos para alguna inmersión en tu tierra y un poquito de pescadito? Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Tú sabes que hay un barco esperando que tú lo visites, bueno, tú y quien quiera visitarlo, que es el Menapié, que os recomiendo que lo veáis. Es un barco donde podéis encontrar capitanes casi tan grandes como tú, meros enormes, congrios. El problema está en que están 40 metros, pero bueno. Me llevaré a mi amigo Ángel a ver si le convenzo de que los pecios son divertidos. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Un pecio siempre es divertido. Siempre es divertido. A mí yo os recomiendo de que veáis los pecios y sobre todo si vais... Mira, en Gibraltar se pueden hacer 2 inmersiones con una profundidad máxima de 20 metros. 22 metros, y haces una en un mapa de inmersiones que tenemos y otra, y en las dos puedes ver entre 3 y 5 barcos, cada una de ellas. Depende de lo que te entretengas, puedes ver más o menos. Y te puedo decir que el tiempo se te pasa volado. Cuando estás dentro de un pecio, no te das cuenta de que ha pasado un cuarto de hora y quieres estar más tiempo en el barco cuando tus compañeros dicen vámonos, porque si no, no vemos más. Totalmente de acuerdo contigo. Por experiencia, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo. Y nos emplazamos para esos 2 pecios de Gibraltar cuando las corrientes nos lo permitan, porque creo que en Gibraltar hay que tener cuidadito con ese tema, ¿no? En Gibraltar hay que ir muy temprano y con levante. Muy temprano y con la levante. corriente no te deja. Ya. Oye, Manolo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que hemos aprendido un poquito sobre este diferente tipo de buceo y nada, darte las gracias. Y lo dicho, nos emplazamos para unas inmersiones en pecios y un poquito de pescadito en tu tierra. Pues invitados estáis. Pues un abrazo muy grande, Manolo. Muchas gracias, Manolo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Hola, buenas. Hoy estamos con Manuel Abajo, director del Centro de Buceo Molasub en la costa almeriense de Villaricos. Hola, Manu. Hola, buenas tardes Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Justo el mes pasado, en mayo, estuvimos en su centro realizando unas inmersiones y, bueno, por unos problemas logísticos no pudimos hacer la entrevista en el centro como nos hubiese gustado, así que hoy le tenemos aquí vía telefónica. Bueno, cuéntanos, Manu, ¿qué hace Villaricos especial como para plantearse ir a bucear allí? Bueno, pues los fondos son muy ricos gracias a las praderas, las extensas praderas de Posidonia que tenemos, que están muy bien conservadas, son las praderas de Posidonia mejor conservadas de todo el litoral andaluz. La pradera de Posidonia, como sabes Ángel, pues es un ecosistema que es muy propicio para que los peces se reproduzcan y entonces genera mucha vida, ¿no? La propia Posidonia, vida pequeña que luego llevará a que la vida grande aparezca en los meses de verano cuando las temperaturas del agua son mayores, está más caliente el agua y entonces aparecen, como está apareciendo ya, pues barracudas, dentón, y pargos y demás vida grande. Y los meros de fondo que vienen a reproducirse en el momento que se empieza a calentar el agua y entonces quedan enrocados en la zona de rocas y demás, ¿no? Además, el tipo de buceo, aparte de la Posidonia, se simultánea con buceo en piedra, en bajo, en roca. Entonces, tienes unas rocas, montañas subacuáticas con diferentes morfologías y con diferentes profundidades que la hacen muy divertida porque tienes, por un lado, en ocasiones cuevas a 26 metros, como por ejemplo en la inversión de la catedral, y luego tienes sifones en los cuales entras en paso a uno y haces un sifón en la zona de las Corvinas, la parte central de la Loza del Payo, que es otro bajo. Entonces, tienes distintas morfologías y formas de roca y la hace apta para todos los niveles. O sea, además, por lo que dices, entiendo que vamos a encontrar bastante cambio entre estaciones, ¿no? Entre el verano, que estará la Posidonia en su estado óptimo, hasta que lleguen las mareas, ¿no? Y limpien un poco la zona. ¿Hay mucha diferencia entre estaciones? Correcto, efectivamente, sí. En el invierno, vamos a hablar del invierno, pues eso, en la parte de febrero, marzo, abril, pues el agua está fría y es la época en la cual vemos mayor número de nudibranquios, por ejemplo, y vemos muchas langostas, por ejemplo, en las paredes de la umbría, ¿vale? Pero en el momento que el agua empieza a caer, langostas se van al fondo, se van a buscar agua fría ya para los 40, 50 metros hacia abajo, y en contra tenemos positivamente para nosotros también que empiezan los peces tipo dentón, pargo y mero de profundidad, que vienen cuando se empieza a calentar el agua a reproducirse a la zona de rocosa, en la zona de Posidonia, a reproducirse. Entonces cuando les vemos en esa fase, ¿no? Entonces empezamos a ver la vida grande, ¿no? En el azul, ¿vale? O enrocados a los meros. Y además también en verano es cuando aparecen las barracudas. Pero aparte de la Posidonia y la vida, por lo menos nosotros hemos disfrutado de dos inmersiones bastante diferentes, ¿no? Que por una parte tenemos Calaverde, que era un antiguo cargadero de metal, ¿puede ser? Exacto, es un antiguo descargadero de mineral. Efectivamente, Calaverde es una inmersión preciosa para los que empiezan a bucear y para los que ya somos buceadores un poquito más experimentados. Pues es una inversión de segunda o de tercera inmersión del día fantástica, tiene poca profundidad y podemos estar un montón de tiempo, y lo que visitamos son dos grandes estructuras de un antiguo descargadero mineral. Imaginaros un puente donde iban las vagonetas desde tierra a cargar el mineral de la Sierra de Villaricos a los grandes buques de principios del siglo XX, ¿no? Y mitad del XX. Entonces, esa estructura metálica, debido a un temporal a los años 30-40, se desplazó y se cayó,
y está hundida. Y entonces hacemos una visita por esa estructura, y esa estructura tiene un montón de vigas atravesadas, y vamos buceando entre las vigas, y además es un refugio de un montón de vida, ¿no? De fauna y flora. Por otro lado tenemos la catedral, ¿no? Que es una pequeña cueva o bóveda. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? La catedral es una montaña subacuática, no es muy grande, tiene arriba unos 18 metros y abajo en la falda de la montaña subacuática unos 32 metros. Y en una de sus caras, en un faldel, tiene una cueva que entras en los 27-28 metros, y tiene una cueva aproximadamente pues, un ancho de unos 8, 10, 12 metros, unos 3-4 metros de luz y unos 15 metros hacia adentro, ¿no? 10-15 metros, dependiendo de la zona. Lo bonito de la catedral de la cueva, que suele haber brótola adentro, con lo cual bancos de brótola, que es muy, muy interesante, que no se ve con brótola de roca, que no se ve con las vidrias, y los contraluces que generan las 4 entradas, 4 salidas que tenemos, ¿no? Porque la propia cueva tiene 4 entradas, 4 salidas. Una entrada principal donde caben tres buceadores a la vez, y luego otras 3 que son de paso a uno, y los contraluces son una pasada. Dentro de la cueva pues puedes ver algún mero gordo de los gordos. Y luego fuera de la propia catedral es una zona que tiene un pelín de corriente más de lo normal que en otros puntos de buceo de la zona, y suele tener mucha vida alrededor. De hecho, pues hace 2 días hemos visto 4 águilas de mar ahí danzando encima de la catedral, pargo y dentón también, barracuda, perluna, se suelen querenciar ahí, o sea que es una inversión fantástica, la verdad. Y por otra parte, en el número pasado Esther nos habló de un pecio, ¿no? Que es el gaudel. Creo que le llamasteis a la inmersión Chiribito, no sé si comparte el nombre, es otro barco. Sí, comparte el nombre, es el mismo, o sea, es la inversión del Chiribito bajo del gaudel. Sí, es un antiguo barco pesquero de unos 12 metros aproximadamente, era un barco de madera. La madera ya con los temporales de levante, de invierno y demás, pues ha desaparecido, y solo queda pues lo que es la estructura metálica del puente con la hélice, con el timón y 4 nasas que llevaba, pero normalmente ahí suelen habitar morenas, que por cierto, toda nuestra zona aquí de Villaricos tenemos la verdad que una cantidad de morenas importante, además que son morenas que no las ves solamente enrocadas, sino que las ves danzando, y las ves como auténticas serpientes, que es la verdad que está muy chulo verlas como van nadando y tú alrededor, y no hay ningún problema, ¿no? ¿Y alguna otra inmersión destacable que cuando vayamos no nos debamos perder? Sí, la Loza del Payo en su parte sur es muy bonita, que tiene una pared que empieza en los 9 metros hasta los 28, totalmente vertical, con lo cual si la coges desde los 9 y te dejas caer, parece que caes ahí al vacío, ¿no? Y es muy bonita la sensación que te crea, ¿eh? Luego, un poquito más adelante, en la zona de las Corvinas, tenemos el sifón de las Corvinas, que está muy divertido. Luego tenemos una inversión muy, muy bonita, que a mí me gusta mucho, que es las Águilas, que son 2 montañas, como si nos imagináramos un par de jorobas de un camello, ¿vale? Uh-huh. Y tienes 18 metros en la parte de arriba, 30 en la falda de la montaña y 25 en la unión de las 2 montañas, ¿vale? Tiene un montón de huecos, y en una de las jorobas tiene una piedra forma como un prisma, tipo un prisma de estos de pirita. No sé si te acuerdas cuando estudiábamos en el cole, la pirita, ¿no? El numeral. Se me queda ya que tenía lejos. así, era como un cubo, ¿vale? Es como un cubo, la piedra es muy bonita, la verdad. Y esa inversión a la gente le encanta. Tenemos el arco es muy bonito también. El arco, tienes un arco a 27 metros que aparece en el y sube en sifón hasta los 19. Es muy, muy bonita también. En zona
se alterna el buceo aquí, alternamos el bajo de piedra con la posidonia en la parte de arriba, aunque a veces tenemos zona de posidonia en 30 metros. Bueno, y otro más que suelo llevar a los alumnos, y es la inversión de las anclas, que hay de los antiguos buques estos donde se descargaba el mineral de la Sierra de Villaricos, el mineral de plata y el mineral de hierro. Están las anclas. Están las anclas hundidas. Son anclas que llevan allí, pues eso, 70, 60, 80, 90 años. Con lo cual están completamente ya mimetizadas y camufladas en el entorno, ¿no? Están totalmente colonizadas y la verdad es que a la gente le cuesta verlas porque están ahí enrocadas, pero mola. Hay una que se ve muy bien que es tipo espantapájaros, está levantada completamente y la gente le gusta mucho. Está bien para la gente que está haciendo un curso, pues es una cosita curiosa. ¿Y qué tal la zona? ¿Tenéis bastante o algún apoyo de las instituciones? Sí, ahora mismo estamos colaborando con un proyecto, el proyecto Life Posidonia, en el cual, bueno, como tenemos la Junta de Andalucía, pues por medio de un fondo europeo solicitó un dinero para ejecutar un proyecto para la conservación de la posidonia del litoral andaluz. En concreto, una de las acciones es establecer boyas ecológicas para evitar el fondeo de las embarcaciones. Y nosotros en nuestra zona, el Levante almeriense, que dado que tenemos las praderas de posidonia mejor conservadas y más extensas del litoral andaluz, pues la verdad es que en ese aspecto, a priori, pues nos van a colocar un buen número de boyas para seguir conservando y cuidando el medio marino. Esa es una de las iniciativas. Luego, por otro lado, bueno, pues el tema de los hundimientos de barco, pues llevamos varios años intentándolo y bueno, ahora nos hemos asociado y demás, varios centros de buceo de la zona y conseguimos llevar a buen fin el proyecto. Pero bueno, eso todavía está ahí un poco en el aire. Para la gente que vaya acompañado o la gente que quiera compatibilizar el buceo con alguna otra actividad, ¿qué nos ofrece la zona? Sí, la zona ofrece, bueno, Villaricos es un pueblo inicialmente fenicio y hay una zona en el pueblo detrás de las antiguas excavaciones arqueológicas y hay un parque arqueológico donde se ven las ruinas, ¿no?, de cuando Villaricos era fenicio. También está el tema todo el tema de la explotación minera que se llevó a cabo y hay un pueblo minero, unos 2 kilómetros interior, al lado de la Sierra de Villaricos, la Sierra de Almagrera. Y luego ya más en la zona, lo más típico, pues tenemos el pueblo de Mojácar, que es un pueblo a mitad en la montaña, es un pueblo blanco en una colina, tipo los pueblos blancos de Cádiz, ¿no?, de Jerez de la Frontera y estos pueblos, y Vejer y demás, que es un pueblito blanco, andaluz, con sus callecitas estrechas, sí, en una colinita y que da unas vistas al mar pues muy bonitas y es muy turístico, la verdad, y lo han arreglado en los últimos años y lo han dejado estupendamente. Luego, como actividades también tenemos las cuevas de Sorba, a unos 30 kilómetros de aquí, que es el cast de yesos más extenso de toda Europa, y la verdad es que la excursión es una pasada, ¿no? Te metes un par de horitas de paseo por las cuevas y está muy muy interesante, ¿no? Y luego todo el turismo de playa, en el sentido de, pues bueno, puedes hacer kayak, puedes hacer vela, puedes hacer windsurf, puedes hacer kitesurf, puedes tener playa extensa tranquilamente, y bueno, todo el tema de alojamiento y restauración que te puedas imaginar, hay de todo. Y aprovechamos también para que nos diga cómo podemos contactar contigo para bucear. Pues Molasub, estamos en Villaricos, Almería. Podéis contactar por teléfono en el 950-467-572 o vía email en info@molasub.com. Podéis visitar también nuestra página web, que es www.molasub.com. Buceando en Internet.
En España no solo es recomendable mantener un diario de inmersión, sino que es obligatorio. Deberíamos presentarlo cada vez que acudimos a un centro a realizar alguna inmersión. Cada cual tiene unas preferencias en cómo mantener su libro, qué es lo que apuntar en él y sobre todo el formato en el que hacerlo. A mí en particular me gusta Diveboard, que es una web donde puedes mantener electrónicamente todos tu registro de inmersiones. ¿Y por qué me gusta Diveboard.com? Particularmente porque no se limita a ser un diario propio, sino que más bien es una red social donde podemos registrar nuestra información de la inmersión y compartirla públicamente y asociarla con buceos de nuestros compañeros. Lo interesante además es que no tienen que estar registrados en esta plataforma, sino que se integra con Facebook, Google Plus y con infinidad de otras aplicaciones para facilitarnos la vida. Por ejemplo, una vez que realizamos nuestras inmersiones con nuestro ordenador, si este tiene interfaz, podemos ir directamente a la página y si es compatible, que muchos de ellos lo son, nos va a permitir subirlos en bloque, de tal forma que no tenemos que escribir a mano toda la información, sino que la extrae del ordenador y nos lo sube directamente a nuestra página web. Estos buceos los podemos hacer públicos o privados y añadirle a continuación quiénes han sido nuestros compañeros. Si ya están en Diveboard, podemos coger sus perfiles y añadirlo. De esta forma se les preguntará a ellos si han sido nuestros compañeros y los tendremos registrados. Si no pertenecen a esta red, pues podemos añadirlos por su email, simplemente por un nombre, o sacar la información de Facebook o de Google Plus. Además, geolocalizamos la inmersión mediante Google Maps, de tal forma que podemos ver o podemos añadir información a esta plataforma sobre los buceos que se realizan y de alguna forma explorar a posteriori la gente que ha buceado allí y lo que opina sobre lo que se ha encontrado. Más integraciones. Está integrado por una parte con DAM, de tal forma que al registrar nuestra inmersión podemos añadir los datos médicos o mediante una pequeña encuesta de cómo nos hemos encontrado durante la inmersión y los datos que puedan ser de interés a Dan para su estudio estadístico sobre salud. No solo eso, también nos permite añadir fotos, vídeos y compartirlos en la red social y vincularlos con la base de datos de Encyclopedia of Life, donde tenemos la distribución de especies. Vamos, si yo saco una foto de un dentón, puedo compartirla y además puedo añadirla y vincularla con esta web para añadir los datos de esta especie. Después tiene cantidad de facilidades. Podemos organizar nuestras inmersiones por viajes, agrupándolas, podemos compartirlas en redes sociales, podemos tener un pequeño widget para compartirlo en nuestra página web. Bueno, datos del centro, del guía, los compañeros, añadir fotos. Podemos definirnos nuestro equipo predeterminado para que cada vez que hagamos una inmersión nos vincule el equipo y no tengamos que ir añadiéndolo. Hay cantidades de datos a añadir, el lastre, el tipo de botella, la visibilidad, la corriente, si el agua era dulce o salada, altitud, notas. También nos permite algo interesante que es un apartado que llama Wallet, que nos permite almacenar documentos imprescindibles para cuando vayamos a bucear. Como escanear nuestra titulación de buceo, nuestro seguro o nuestro certificado médico para tenerlo disponible a través de Internet. No se limita solo a acceder vía web, sino que tienes cliente nativo para Android y iOS. Y si le podíamos poner alguna pega es que su soporte solo estaba en inglés. Pero desde hace un par de meses Diveboard nos invitó a colaborar en la traducción y podemos anunciar que ya está prácticamente completa y que dentro de poco estará disponible el castellano como lenguaje de su web. Y nada más, os aconsejo probarla y que compartáis vuestras impresiones. Un día cualquiera de hace casi 2000 años,
un buque de carga romano se hundió a pocos metros de la costa de Ayón, lo que ahora es Villajoyosa. Los acontecimientos que llevaron a ese hundimiento son poco claros, desleídos por el paso del tiempo y por el agua de la bahía. Quizás por un incendio a bordo o por haber perdido el gobierno del barco, suponemos que ese buque se separó de la flota en la que navegaba y buscó refugio para realizar las reparaciones necesarias, o bien lo arrastró la corriente en dirección a la bahía. En todo caso, Ayón era la última oportunidad de tocar puerto antes de hacer el último tramo de singladura, probablemente Roma o la boca del Ródano, a Narbo, la Narbona actual, pero no llegó a tocar puerto. Solo se sabe que el barco, de 30 metros de eslora y 230 toneladas de porte, acabó hundiéndose, descendiendo los 24 metros que le separaban del fondo marino y depositándose en el fondo en posición de navegación, conservando así su preciada carga prácticamente intacta, unas 3.000 ánforas apiladas en 4 pisos, rellenas de salsa de pescado, un condimento realizado en la Bética a base de boquerón, caballa y jurel, parecido al carísimo garum, y algunos lingotes de plomo. En poco tiempo el mar tomó posesión del barco y los peces anidaron en el interior, alimentándose del preciado cargamento. Y así permaneció hasta su descubrimiento por casualidad en 1999 por 2 buceadores de la zona, Ferrer y Bou, que dieron con el que se convirtió en el mayor pecio romano en excavación y en excelente estado de conservación del Mediterráneo. Y ahora es el momento en el que confieso que estas palabras no son mías, se las he robado a nuestro presi Tomás del artículo que escribió para el número 9 de Escápate. Me parecían perfectas y es un modo de agradecer tanto a los que han promovido y organizado las visitas al Bob Ferrer, como a todos los que fueron el año pasado conejillos de Indias para esta iniciativa, que este año se repite y se abre a muchas más personas. Los Oceánides no vemos el momento de que llegue el día 6 de julio, pero si te apetecía ir y no te cuadraba la fecha, no te preocupes. Se puede visitar durante los meses de julio y agosto con salidas diarias por la mañana y por la tarde. No dudes en ponerte en contacto con Alisup. Ellos te informarán de todo y harán que tu buceo en el Bob Ferrer sea perfecto. Y ya aprovecho, y seguro que no exagero si digo, que todo miembro de Oceánides brinda su apoyo a todo tipo de actividad que haga que la arqueología subacuática sea algo de todos. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que sepáis perdonar las imperfecciones técnicas que hemos tenido en las entrevistas y esperaremos mejorar para el futuro. También me gustaría adelantaros que en el próximo número nuestra intención, si nada se tuerce, es hablaros sobre las Islas Canarias en general y en particular sobre la isla de Tenerife. Para ello vamos a aprovechar un viaje que tenemos pendiente a la isla, donde hablaremos con gente de allí y en donde esperamos que nos cuenten todas las maravillas, todas las inquietudes y todo lo que es relacionado con el buceo que nos puede ofrecer. Y sin más, nos despedimos. Forgive me, can you hear it beating out? Forgive me. I say I'm an honest person, so when did my tongue become coated with white lies? I say I'm a wholesome woman, so how come I've been in the dark too much with this guy? I feel like a basket that keeps trying to hold water. I feel like a traitor kisses his friend then turns him over.
temptation, Godspeed. I'm weakening like the seams in my worn out faded jeans. Hey God, can you come and clean up my insides? I'm tired of whitewashing the outside. Here's my unveiled heart bleeding down my sleeve. Can you hear it beating out? Forgive me, forgive me. Can you hear it beating out? Forgive me. Why do I do the things I don't want to do? What pulls me away from demonstrating my love for you? I'm a little embarrassed, I'm a lot ashamed. Won't you silence this rage and abandon this devil of contradiction? Hey God, can you help these concrete feet walk away from temptation? Godspeed. I'm weakening like the seams in my worn out faded jeans. Hey God, can you come and clean up my insides? I'm tired of whitewashing the outside. Here's my